Bienvenido a mi tiempo, el tiempo conmigo. Hoy es 1 de febrero, un mes donde se juntan tantas cosas y en el que precisamente el Señor Dios nos reta a cada uno a que seamos luz en medio de la oscuridad. Hoy también estamos marcando, de acuerdo al leccionario cristiano, el cuarto domingo después de la Epifanía, en el que cada uno de nosotros está llamado a seguir manifestando el amor y la salvación en todo lugar a cada persona que todavía está en oscuridad. Las lecciones bíblicas de hoy, para este primer domingo del mes de febrero, vamos a encontrarlas en el Salterio, en el Salmo 15, donde el Señor dice quiénes son los que son aptos de estar ante su presencia. Que los hay, aunque mucha gente le gusta hablar generalizando. Hay gente que es santa, hay gente que es íntegra. Por eso es que, a pesar de que la iglesia de Corinto era una iglesia que era formada por paganos y tuvo muchos problemas, en medio de ellos había gente santa. Y por eso cuando Pablo hablaba, decía a los santos de la iglesia. El libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, del 1 al 8, nos habla de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y en el verso 8 lo enfatiza. Ser personas justas, lo que entraña ser de justicia, ser personas que aman misericordia, que aman con empatía y que uno reconozca cuál es su condición delante de Dios. La carta que Pablo le escribe, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 1, habla de dónde viene el poder y la sabiduría ante la sabiduría humana, y de que nosotros, aunque muchos pidan pruebas o hablen de acuerdo al color del cristal por donde están mirando y crean que somos locos, bendita locura, como dice el apóstol Pablo, y los reta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios. A través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que nosotros tenemos muchos sabios hablando, escribiendo, presentándose, disparando por todas partes, pero sin embargo no conocen a Dios. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero yo predico a Cristo crucificado, dice Pablo. Para los judíos es ciertamente un tropiezo. Y para los gentiles es locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Todo eso que enseña Pablo a la iglesia en ese primer capítulo de su primera carta, donde él dice: yo predico a Cristo crucificado, que para los judíos es un tropiezo y para los gentiles una locura. Y porque mucha gente hoy no cree que primero Jesús es Dios hecho hombre, y segundo, muchos más no creen que Jesús fue a la muerte de cruz y resucitó y que volvió al Padre, a su ser, y que hoy se mueve en medio del pueblo y con el pueblo. Pero el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, le pone la cereza al pastel, donde habla de las bienaventuranzas. Y eso es lo que voy a leer ahora.
porque la primera lección, como les mencioné, está en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, del 1 al 8. La carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, que es la primera que les escribe, está en el capítulo 1, los versos del 18 al 31, donde habla de la sabiduría y el poder de Dios a través de Jesucristo, comparándola con la sabiduría humana y con lo pequeño que Dios escoge para confrontar esa sabiduría humana y esa fortaleza humana. Y el evangelio, que está en el capítulo 5, en los versos del 1 al 12, con lo que Dios explica en el Salmo 15 de quiénes son los que son aptos de presentarse delante de Él. O sea que el Señor está aquí confrontando a cada creyente, no a los miembros de la iglesia, a cada creyente, porque afuera de la iglesia, de la institución, fuera de los libros, hay mucha gente que cree en Dios y se porta de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que siempre el Señor Jesús ha dicho, además de ustedes yo tengo otros. Hay otros que buscar. O sea que no solamente son los que están saltando y brincando dentro de un templo o de un teatro convertido en santuario. El Sermón del Monte dice así con sus bienaventuranzas. En el capítulo 5 de Mateo, del 1 al 12. Viendo a la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu no quiere decir que usted sea bruto, no quiere decir que usted sea ignorante, sino que usted es una persona que no es altanera, sino que es humilde. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. No importa, llore. Los hombres también deben expresar sus sentimientos para que puedan recibir consolación, y los reciben. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Esos que se mantienen en su lugar, pase lo que pase, oigan lo que oigan, le digan lo que digan o hagan lo que le hagan. Porque eso de coger la justicia por su mano, eso de creer que usted va a arreglar un país saltando a la calle, a romper vitrinas, a impedir que las leyes se cumplan o a voltear zafacones, mire, eso es altanería. Ahí entra la sabiduría del mundo, esa que Dios confunde para que se vea quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, como lo dice Pablo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay mucha gente que hoy espera justicia, no solamente que un juez le imparta justicia en el pleito, sino también que haya justicia en el respeto humano como ser humano. Porque tienen hambre y van a ser saciados, porque todo tiene su tiempo, dice el Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Usted no tiene que estar cogiendo pleito ajeno para usted expresar su manera de ver o su pensamiento, su concepto de las cosas, porque eso es como un platillo, como dice en 1 Corintios 13, que cuando no hay amor, usted lo que parece es un platillo de eso de batería, que solamente hace ruido, pero si no tiene amor, ¿de qué vale? Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Esos son los que habla el Salmo 15, que los hay, esos son los justos, esos son los santos de la iglesia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense cuando usted es justo, cuando usted dice, eso no está bien, eso no es lo correcto, a usted lo van a perseguir, sea que lo escriba, sea que lo diga en un video, sea que lo diga en un programa de radio, sea que lo diga en la casa o en el barrio, hasta dentro de la misma iglesia, en el templo. Que hay gente que, como están mirando las cosas por un cristal con un color diferente, ellos piensan que usted está mal.
porque no lo está mirando del punto de vista de ellos. Bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mentira contra ustedes, mintiendo. Imagínense todas las mentiras que se dicen de una persona. Y hay quienes la creen y la siguen propagando. Cuando yo veo que una persona habla de una mentira, ¿usted sabe lo que yo le pregunto? ¿Y tú estuviste ahí? Esa persona te lo dijo a ti. Porque es muy fácil destruirle la vida a una persona. Es muy fácil. Y saben, legalmente uno puede demandar a una persona en una corte, en un tribunal, porque le están dañando su integridad, porque es dañándole la vida, no solamente ante su familia, sino ante la comunidad. Entonces hay personas que pueden llegar al extremo legal para defender su integridad. Por eso es que el Señor Jesús dice que uno, antes de ir a los tribunales, uno tiene primero que buscar hablar con la persona y arreglar los asuntos. Y también Pablo lo recalca. Uno tiene que ir primero a donde el otro para enfrentar al otro. Y si no hace caso, búscate un testigo antes de llegar al extremo de ir a los impíos a que vengan a trabajar con tu causa. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, dice el Señor. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Y así están persiguiendo a mucha gente, porque nosotros somos bienaventurados. Que quizá alguien se burle de uno y se ría. Bueno, ¿y qué? Pero hay países donde hay gente que está presa. Hay gente que la están ahora mismo matando simplemente porque cree en Dios. Y cree en el Dios que se hizo hombre, en el Dios que fue a la cruz y está resucitado, en el Dios que volvió al Padre, el Dios que se mueve a través de los suyos, que está trabajando en el mundo y que vuelve otra vez. Hay gente que ahora mismo está pasando mucho trabajo. La gente está orando, sí, dando gracias, porque se están abriendo puertas de libertad para muchos presos que piensan diferente al sistema que está implantado, los presos políticos. Pero también en Nicaragua están decidiendo dejar libres a muchos que también estaban contra del gobierno, que tiene más de 15 años ahí, cuando se supone que debió estar 4 y ya lleva 15. Pero ese mismo gobierno que está soltando presos hoy, que por su conveniencia ha impedido que la palabra de Dios, la Biblia, entre a territorio nicaragüense por tierra. ¿Usted lo sabía? Porque ellos tienen miedo vivir un proceso abortivo como está pasando en Venezuela. Es que Dios siempre busca a su gente para enderezar las cosas que están mal. Por eso es que nosotros estamos llamados a hacer de justicia, pero no revolcando zafacones, ni impidiendo que las leyes se cumplan, ni tampoco voceando y faltándole respeto a un trabajador del gobierno. No, nosotros debemos ser luz, amar misericordia, ser íntegros, cumplir con el deber de amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos. Porque a nosotros no nos gustaría que nadie nos viniera a insultar. No, entonces nosotros no podemos hacérselo a otro. Así que el Señor, comenzando este mes de febrero, en el que se va a hablar mucho del amor, por el amor comercializado, porque no se va a hablar del amor entre padres e hijos, porque ya la agenda global es desbaratar a la familia como núcleo de la sociedad. Ese amor que se expresa entre el hombre y la mujer para procrear con amor, porque también la agenda global quiere, asusando la homosexualidad y dando pastillas anticonceptivas, y a los hombres evitando que puedan embarazar a una mujer. Es el amor erótico. Pero también está el amor ágape, que está llamado a ser desinteresado, y en el cual hoy
Siempre se está buscando enaltecer a la persona o llenarse la persona, su altanería, su ego, pero no porque están adorando a Dios. Porque Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en el último verso, en el verso 31, que si alguien tiene algo de qué gloriarse, que reconozca la soberanía y la gloria que merece Dios. Porque no podemos olvidar que el Señor rechaza a los que se enaltecen y levanta a los humildes, que de eso es que habla la bienaventuranza: ser humildes, limpios de corazón, ser de justicia, trabajar por la paz, pero sin perder de vista que nosotros somos llamados a ser la imagen viva de Dios, que en el ejemplo que nos dio de Jesús en su humanidad. Recuerdan que Jesús nunca alzó su voz cuando fue atrapado, preso, después que Judas fue y dijo quién era él por un beso, después de haber recibido las 30 monedas para entregarlo. Y cuando lo insultaron y lo escupieron y lo empujaron y lo llevan todavía donde Pilato, que representa el imperio romano, y todavía ahí él no alza su voz. En el único momento que se registra en la palabra que Jesús alzó su voz fue cuando ya le entregó el Espíritu, que ahí es donde se tiembla la tierra y el velo del templo se rasga en dos, abriendo esa puerta para que ya usted no necesite un pastor, para que usted no necesite de un sacerdote, ni necesite de un político partidista, ni necesite de su papá y su mamá para buscar el rostro de Dios y arrepentirse de pecado, para que el Señor establezca su reino en su corazón y su vida sea de justicia, ame misericordia y sea humilde ante Dios. Para que no importa que lo persigan, hay una recompensa. Porque el Señor habla de que usted es una nueva criatura. Y el Señor comienza a trabajar en usted, a moldear su vida. Y comienza, como dice Pablo, a caminar en los caminos del Señor. Y usted está caminando en la perfección de Dios. Y fíjense que Pablo dice, yo no lo he alcanzado todavía, pero prosigo a la meta. O sea que el Señor está trabajando. Ahora, cuando alguien le dice que no es perfecto, hablando en sentido general, no, usted no puede hablar en sentido general. Porque usted tendría que preguntar, ¿tú me estás hablando de lo que espera Dios de cada uno, que es su hijo, su hija? ¿O tú me estás hablando de los estándares que tiene la sociedad de la perfección? Porque si me estás hablando de los estándares que tiene la sociedad, de lo que es perfección, ahí nos freímos todos. Pero cuando hablamos de la perfección, de la santidad que Dios pone en nosotros por el arrepentimiento, nosotros estamos llamados a ser santos. Por eso es que el Salmo 15 dice, ¿quiénes son los que son aptos para estar delante de la presencia del Señor? Porque si no, entonces los templos estarían vacíos y nada más habrían 3 y 4 personas, porque siempre hay un remanente. ¿O es que todavía no se ha entendido que hay un remanente dentro del gran pueblo que se persevera en la fidelidad al Señor, que son los santos, a los que Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, que fue problemática, porque no podemos olvidar que eran paganos que venían con 20,000 costumbres y todavía ellos no entendían, y todavía tenía el problema de lo del pueblo de Israel, que se metían para venir a imponer también. Dentro de ellos, Pablo como quiera hablaba del pueblo santo, porque Pablo, no, aunque no habla en sentido general, Pablo sabe a quién se está refiriendo, pero está predicando para los que son impíos dentro de la iglesia, que son los que son enemigos de Dios. La apostasía que estamos viviendo desde hace mucho dentro de la iglesia, hay gente íntegra dentro del pueblo de Dios. Y el Salmo 15 lo dice. Jehová, dice David en su salmo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y el tabernáculo no es el templo, El tabernáculo es donde usted se sienta, donde usted hace una cita divina con el Señor para estar a solas con el Señor. Porque en el templo o en el teatro convertido en santuario es adorando en comunidad. Es adorando en comunidad. El templo, la iglesia no es un hospital. No es un sanatorio mental tampoco, porque la iglesia es
el lugar donde la gente se reúne para adorar al Señor, recibir la palabra, cumplir con sus votos de los diezmos y las ofrendas, recibir la instrucción de la palabra y salir a vivir una vida santa. Vaya al Sinaí. Vaya al libro del Éxodo, al Sinaí. Y comience por ahí para que usted entienda qué hace usted dentro del templo. Porque dice, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es santo. Cuando usted se reúne en esa intimidad con el Señor, ese lugar es santo. Por eso es que yo le digo, deje el celular en un lado, apague el radio, no prenda la televisión. Reúnase con el Señor. Haga ese lugar su santuario, para que su vida, con la presencia de Dios, con la unción del Espíritu que ya usted tiene, que el Señor le dio, su vida sea un santuario y sea íntegro ante el Señor y sea de justicia. Mucho cuidado con generalizar. Mucho cuidado con generalizar. Porque todos no somos iguales. ¿Y quién dice quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, y los hay, y hace justicia, y los hay. Aunque a mucha gente le moleste, hay quienes están llevando a cabo la justicia. Lo que pasa es que si la gente en sus estándares de perfección humano, su sabiduría del mundo, como Pablo lo enfrenta a la iglesia en Corinto, la sabiduría humana, si usted se establece en el tipo de color por el cristal donde usted está mirando, usted no va a ver que hay gente íntegra. Porque hay gente justa, hay gente que está llevando a cabo la justicia. Y la justicia no es darle un vaso de agua nada más a una persona que está sedienta. Justicia no es nada más apoyar a una persona en un programa o dar una ofrenda. No, justicia es llevar a cabo la justicia de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que los que están en la cárcel usted les predique para que sean libres del espíritu. Que los que están siendo oprimidos sean libres de la opresión. Pero no porque usted va a tumbar un gobierno, no porque usted va a matar y va a enfrentar a un amo, no porque usted le va a dar una pedra al supervisor que no deja respirar a un empleado, sino porque usted va a ayudar a esa persona a descubrir cuál es su propósito en ese lugar y entenderlo desde la perspectiva de Dios. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Imagínense el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Cuando una persona repite un cuento que alguien quiere hacerle daño, y de eso estamos viendo muchas acusaciones sin evidencia, yo le pongo a veces, ¿y tú estuviste ahí? Porque para tú decir que esa persona fue parte de eso, tú tienes que decir que tú estuviste ahí, que tú lo viste y que tú lo escuchaste. Pero si tú lo que estás repitiendo es una mentira, una calumnia en contra de una persona sin tener la evidencia, entonces mira, calladito, como dicen los mexicanos, te ves más bonito. Aquel cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. O sea, usted debe amar al prójimo como a usted mismo, así como dice que ame a Dios, donde está resumida la ley y los profetas. Pero también nosotros estamos llamados a no comulgar con las tinieblas, porque Dios ama a su creación, en eso estamos claros. Él ama a los hombres y a las mujeres, pero Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando usted sabe que una persona está en pecado, el amor que usted le va a manifestar a esa persona es decirle, mira, lo que tú estás haciendo no está bien, porque tu vida le pasa esto, porque tu familia sufre con esto, porque tu misma vida pierde en esto. Es confrontar a la persona al pecado con amor, amar misericordia, como dice en el verso 8,
de Miqueas, capítulo 6. Quien su dinero no da a usura, ni contra el inocente admite soborno. Imagínese que en su dinero no dio a usura, o sea, a un usurero. Cuando habla de usura, piensa, e inmediatamente hay quienes piensan en un usurero, una persona que presta dinero y que le pide a usted un interés altísimo y que a veces es una deuda que usted muy difícil termina de pagar. Pero muchas veces la usura no se refiere a usted dar su dinero por un préstamo, a un prestamista o a un banco, a pedírselo, sino que ese dinero sea usado para hacerle daño a otro. Y mucho menos recibir dinero para hacerle daño a otro, que es aceptar soborno en contra del inocente. Usted sabe la cantidad de gente que hoy se le está pagando para crear caos, para decir mentira, para blasfemar, para calumniar, para dañar la integridad de mucha gente y sobre todo para desobedecer las leyes civiles que ya están hechas. Porque acuérdense que las leyes se hacen después que se roba. ¿Cuándo es que se pone el candado? Después que se roba. Entonces las leyes, los congresos o los parlamentos hacen las leyes para que lo que hizo un daño no se vuelva a repetir y haya un castigo. Si usted es una persona íntegra, usted va a cumplir las leyes. Y es como yo decía esta mañana en la escuela bíblica, usted no le va a importar quién esté gobernando porque usted está siendo una persona de justicia que está cumpliendo con sus deberes civiles, que es parte del testimonio cristiano también. Y sin embargo, hay mucha gente que está de parte, de acuerdo al color del cristal por donde miran, que está muy lejos de lo que Dios dice en su palabra, y van en contra hasta de lo establecido. Las leyes que Dios le fue dando desde el Éxodo 20 al pueblo de Israel, se las fue dando, y todos los mandatos y todos los decretos y todos los preceptos por los que nosotros debemos regirnos por amor al Dios, para no caer en desgracia, porque estamos en la gracia, porque cumplir los deberes. Porque Jesús dijo, yo no he venido a quitar la ley, yo vine a que se cumpla. Y fíjense que en el capítulo 22 de Mateo, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él lo resume incluyendo la parte de las relaciones personales los unos con los otros. Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Ahí se resume toda la ley y los profetas. Y en el capítulo 14 de Juan, cuando él está preparando a los discípulos de que no los va a dejar huérfanos, que él va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que esté con y en cada persona. ¿Cómo comienza Jesús diciendo? El que me ama cumple mis mandamientos. Y lo que yo digo, no lo digo por mi propia cuenta, lo dice Dios. O sea que hay que pensar muy bien cómo a veces se utiliza la palabra de Dios para predicar bajo una retórica motivada por el odio, motivada por la mentira, en la que el diablo, el enemigo, se regodea, porque eso es lo que él quiere, que la apostasía dentro de la iglesia se siga fortaleciendo, esa cizaña que siga creciendo, para que sea más gente la que se aparte de Dios. Por eso hay que estar velando y orando para no caer en tentación. Por eso es que cuando uno ora el Padre Nuestro, uno dice, no me dejes caer en tentación, líbrame del maligno. Pero usted también tiene el tutú, porque nosotros tenemos semejanza con Dios y el Señor nos dio capacidad para pensar. Entonces, si usted sabe cuándo comer y cuándo beber, y cuándo ir y cuándo dormir y cuándo levantarse, usted tiene que saber también qué es lo que a usted no le conviene y qué es lo que le conviene. O sea que no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Entonces termina diciendo el Salmo 15, el que hace todas esas cosas, desde el verso 2 hasta el 5 del Salmo 15, no resbalará jamás. Así que piense bien
Cuando usted predique la palabra de Dios, primero, no hable generalizando. Hable que hay personas, porque todavía hay mucha gente que necesita convertirse. Por eso es que la iglesia todavía está predicando. Por eso es que a la iglesia le toca el deber de seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo, y llamando al pecado por su nombre, y hablando con la gente que se vuelva a Dios, confrontándola a su propio pecado, y poniéndole el nombre que es, no mareándolo para confundir. No mareándolo para confundir. Cuando usted habla de la perfección, piense si usted está hablando de la perfección que espera Dios de cada uno, como la establece en su palabra, aunque muchos la tengan por locura, o si es de la perfección humana, que es el estándar humano que se hace del 1 al 10. Si tú no eres aquello, entonces tú no eres a lo otro. Porque si es por eso, si vamos a medir a los otros de acuerdo a cómo cada uno ve a través del color del cristal que está usando, entonces nos fastidiamos todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí ahora? ¿Para qué el Señor, para qué Dios tiene amor? ¿Para qué Dios vino a hacerse como uno de nosotros? ¿Para qué nacer en un hediondo pesebre? ¿Para qué venir a sufrir la muerte de la cruz? Si vamos a estar en los estándares humanos, dentro de la sabiduría humana. Cuando el Señor declara en su palabra quiénes son los íntegros, quiénes son los que Él de verdad espera que uno sea. Así que piense en cuál es la perspectiva en la que usted está predicando la palabra de Dios hoy. Porque se va a predicar mucho del amor. Porque este es el mes del amor. Y yo creo que prácticamente en el mundo entero, eso es como la Navidad. Que aunque haya gente que no quiera saber y haya gente que sea enemiga de Dios, porque el ateo no existe, son enemigos de Dios, son contrarios a Dios, porque por lo que ellos no crean, que ellos no acepten, porque estén en contra de Dios, no quiere decir que Dios no existe. En este mes se va a hablar mucho del amor, pero también de patriotismo. En este mes se está hablando de muchos cambios que se están dando socialmente, y fíjense que dice el apóstol Pablo que Dios usa a lo menos que uno espera para engrandecer su propósito. Fíjese, ubique la palabra de Dios en los tiempos que estamos, y usted verá como el Señor, a lo que el mundo considera menos, es a quien el Señor enaltece. Así que, hermano, aquí está la enseñanza para el mes de febrero, y saber establecer a qué verdaderamente para ti es el amor. Y desde la perspectiva de Dios, si tú amas a Dios, la obligación es amar al prójimo sin caer en pecado. Porque nosotros estamos llamados a ser luz y sal de la tierra, pero tenemos que haber limpiado nuestra vida. Tenemos que haber entregado la vida en arrepentimiento al Señor, para que el Señor, a través del modelaje que Él hace en la vida de uno, esa llenura de su espíritu comience a trabajar a través de ti en el mundo que todavía queda por vivir. Porque un día nacemos y un día morimos. ¿Cómo moriremos cada uno? Bueno, algunos mueren en su cama, otros mueren en accidentes trágicos, otros caen, a otros los matan, pero todos un día nos vamos. Y mientras unos se van, hay miles que nacen con propósito. Así que el Señor te bendiga y te guarde en este domingo, para que tú seas quien puedas traer una epifanía a alguien que todavía está en confusión. Que Dios te bendiga.